Hola a todos, somos el Team Okapi y el día de hoy les vamos a hablar sobre el control de concurrencias. Para poder entender el control de concurrencias es necesario hablar de las transacciones. Una transacción es un programa en ejecución dentro de la base de datos. Estas que incluyen una o más operaciones, como lo son la inserción, eliminación, actualización y recuperación de los datos, para asegurar la integridad de la información en los sistemas de información. Las transacciones tienen las siguientes propiedades. Atomicidad. Una transacción se ejecuta en su totalidad o no se ejecuta. Si una transacción que tiene varias operaciones se ejecuta, esta se confirma. En caso contrario, si algo salió mal, se deben cancelar todas las operaciones, para así no afectar los datos. En el lenguaje de SQL, las transacciones se confirman con un commit y se cancelan con un rollback. Consistencia. Mientras una transacción está en ejecución, los datos visualizados o modificados por un usuario no pueden ser modificados por otros hasta que la transacción finalice. Por ejemplo, si tengo un usuario que está haciendo una transacción en la base de datos, mientras estas se están ejecutando, otro usuario trata de hacer operaciones sobre los mismos datos, la consistencia evita que esto ocurra, de manera que bloquea al usuario. Esto lo veremos más adelante. Aislamiento. La ejecución de una transacción no debe interferir con la ejecución de ninguna otra transacción simultánea. Si tengo dos usuarios que están haciendo transacciones a la base de datos, estas transacciones se ejecutan sin que haya interferencia entre ellas. Durabilidad. Todo cambio aplicado a la base de datos por medio de una transacción confirmada debe ser persistente en la base de datos. Si un usuario realiza una transacción y esta se confirma, la información se guarda. Pero si por algún motivo falla el servidor de la base de datos o la base de datos en sí, la información debe recuperarse un punto anterior al fallo, para así asegurar la integridad de los datos. Ahora, vemos qué es el control de concurrencias. Cuando se ejecutan concurrentemente varias transacciones en la base de datos, es decir, que hay varios usuarios tratando de hacer operaciones sobre esta, puede dejar de conservarse la consistencia de datos. Es necesario que el sistema controle esta interacción, y dicho control se lleva a cabo mediante uno de los muchos mecanismos llamados esquemas de control de concurrencia. Existen varios tipos de control, pero los principales son el protocolo de bloqueo, los protocolos basados en marcas temporales, las técnicas de validación y los esquemas multiversión. Protocolos basados en el bloqueo. Un bloqueo es un conjunto de reglas las cuales indican el momento en el que una transacción puede bloquear o desbloquear un elemento de datos de la base de datos. Nos vamos a centrar en dos tipos de bloqueos. Uno es el bloqueo compartido. Si una transacción obtiene un bloqueo en modo compartido sobre un elemento de datos Q, entonces dicha transacción solo podrá leer el elemento de datos y no escribir en él. Y si una transacción obtiene un bloqueo en modo exclusivo sobre un elemento Q, entonces dicha transacción puede tanto leer como escribir Q. Ahora, en el siguiente ejemplo, se quiere transferir $50 desde la cuenta A la cuenta B. Para esto vamos a utilizar dos transacciones. La primera va a actualizar los datos y la segunda visualizará los datos y nos entregará como resultado la suma de ambas cuentas, A más B. Entonces, la transacción T1, como va a actualizar los datos, debe solicitar un bloqueo de forma exclusiva, luego leer el dato, actualizarlo y finalmente escribir el dato en B, de forma de que éste quede actualizado. Opera de la misma forma para A, y luego de que ambos datos están actualizados, T2 va a solicitar un bloqueo en modo compartido, ya que este solamente leerá los datos. Luego de leer el dato, lo vuelve a bloquear, lee el dato B, lo vuelve a bloquear, y finalmente se visualiza la suma de las dos cuentas, que en este caso sería 300. Esto que acabamos de hacer se llama planificación, y las planificaciones se dicen que son legales cuando cumplen con las siguientes condiciones. Una transacción solo puede leer y escribir un elemento si se solicitó un bloqueo y este aún no se ha liberado. Y que si una transacción bloquea un elemento, después debe liberarlo posteriormente. En el ejemplo, vemos que
Se bloquea A, se realizan operaciones y luego se desbloquea el elemento. Así para ambas transacciones. Por lo tanto, se puede decir que esta planificación es legal. Ahora que sabemos cómo funcionan los bloqueos, profundizaremos en el bloqueo de dos fases. Este protocolo asegura la secuencialidad de las transacciones y consta de dos fases. La primera es la fase de crecimiento, donde una transacción puede obtener bloqueos, pero no puede liberarlos. Y una fase de decrecimiento, donde una transacción puede liberar bloqueos, pero no puede obtener ninguno de nuevo. En el siguiente ejemplo tenemos la transacción T3 y T4. Ambas poseen una fase de crecimiento, donde ambas bloquean los datos, y luego tienen su fase de decrecimiento, donde desbloquean dichos datos. Esto puede traer problemas, como por ejemplo, si tenemos esta planificación, usando las mismas transacciones anteriormente, nos damos cuenta de que T4 intenta bloquear el elemento B de forma compartida, pero ya que T3 aún no desbloquea el dato, T4 queda en espera y T3 debe continuar su ejecución. Pero T3 ahora quiere bloquear el elemento A y este aún no ha sido desbloqueado por la transacción 4. Por lo tanto, se produce lo que se conoce como un interbloqueo. En este momento, ninguna de ambas transacciones puede avanzar y ambas se deben cancelar. Otro problema que surge con el bloqueo a dos fases es que podríamos llegar a un punto en donde nos tenemos que devolver. Por ejemplo, si T5, luego de que se lea la ejecución en T7 de leer A, puede ocurrir un error. Esto va a desencadenar un retroceso en cascada, ya que yo debo cancelar todas las transacciones debido al error en T5. El problema anterior se puede evitar mediante una modificación del protocolo de bloqueo de dos fases. Uno es el bloqueo estricto de dos fases, que permite liberar bloqueos exclusivos solamente al final de la ejecución, y el bloqueo riguroso de dos fases, que libera todos los bloqueos solamente al final de la transacción. Existe un esquema simple, pero de uso extendido, que genera automáticamente las instrucciones apropiadas de bloqueo y desbloqueo para una transacción, basándose en las peticiones de lectura y escritura desde la transacción. Este esquema nos dice que cuando una transacción TI realiza la operación de leer, el sistema generará una instrucción bloquear de forma compartida Q seguida de la instrucción leer. Cuando TI realiza una operación escribir, el sistema comprueba si esta transacción ya posee un bloqueo en modo compartido sobre Q. Si es así, entonces el sistema va a generar una instrucción subir Q seguida de la instrucción escribir. En otro caso, el sistema solamente va a generar la instrucción bloquear de forma exclusiva Q seguida de la instrucción escribir. Por último, que todos los bloqueos que obtenga una transacción no se desbloquean hasta que dicha transacción se comprometa o aborte. Ahora, la instrucción subir, tanto como la instrucción bajar, se denomina conversión de bloqueos. Subir lo que hace es que un bloqueo compartido lo pasa a un bloqueo exclusivo para poder yo escribir sobre el elemento datos, y bajar lo que hace es un bloqueo a modo exclusivo lo devuelve a modo compartido para que yo pueda leer ese dato desde otras transacciones. Con estos cambios se asegura la consistencia y se evitará que tengamos retrocesos en cascadas o interbloqueos. Implementación de los bloqueos. El gestor de bloqueos se puede implementar como un proceso que envía y recibe mensajes y utiliza la siguiente estructura de datos. Para cada elemento de datos que está actualmente bloqueado, mantiene una lista enlazada de registros, uno para cada solicitud en el orden en que llegaron las solicitudes. La siguiente tabla contiene los bloqueos para 5 elementos diferentes, I7, I912, I4, etc. También hay una lista de transacciones a las que se les han concedido bloqueos o que están esperando para bloquear. Los bloqueos concedidos se han representado como cuadrados negros, como es el caso de T1, T8 o T23. Y las solicitudes que están en espera están representadas con cuadrado en blanco, como es el caso de T2. Como por ejemplo, se puede observar que T23 se le han conseguido los bloqueos para I7 e I912,
pero está en espera para bloquear I4. El gestor de bloqueo procesa las solicitudes de la siguiente forma. Cuando llega un mensaje de solicitud, lo añade al final de la lista. Cuando se recibe un mensaje de desbloqueo de una transacción, borra el registro para ese elemento de la lista. Prueba el siguiente registro para determinar si ahora se puede conceder dicha solicitud, y si se puede conceder, el gestor de bloqueos concede la solicitud y procesa el siguiente registro. Y por último, si una transacción se interrumpe, el gestor de bloqueos borra cualquier solicitud en espera realizada por la transacción. Y una vez realizadas las acciones apropiadas para deshacer la transacción, libera todos los registros. Protocolos basados en grafos. Dada la falta de información acerca de la forma en que se accede a los elementos de datos, se impone un orden parcial en todos los elementos, sobre un conjunto que los contiene, este pudiéndose ver como un grafo dirigido acíclico denominado grafo de la base de datos. Existe un protocolo simple llamado el protocolo de árbol, el cual está restringido solo al uso de bloqueos exclusivos. En este solo se permite bloquear un elemento de datos al menos una vez y debe seguir las siguientes reglas. El primer bloqueo T sub I puede ser sobre cualquier elemento de datos. Posteriormente, T sub I puede bloquear un elemento de datos Q solo si T sub I está bloqueando actualmente al padre de Q. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero bloquear F, primeramente tengo que estar ya bloqueando B. Los elementos de datos bloqueados se pueden desbloquear en cualquier momento. Y por último, T sub I no puede bloquear de nuevo un elemento de datos que ya haya bloqueado y desbloqueado anteriormente. Este protocolo tiene la ventaja sobre el de dos fases en que está libre de interbloqueos y además que los desbloqueos se pueden producir antes, lo que implica tiempos de espera menor. Sin embargo, el inconveniente que tiene es que en algunos casos una transacción puede que tenga que bloquear elementos de datos al que no accede. Por ejemplo, una transacción que tenga que acceder a los elementos de datos A y J debe bloquear no solo a estos dos, sino que también tiene que bloquear a B, D y H. Estos bloqueos adicionales producen un aumento del costo de bloqueos y así una posibilidad de tiempo de espera mayor. Protocolos basados en marcas temporales. Un método para determinar el orden de secuencialidad es seleccionar previamente un orden entre las transacciones. El método más común para hacer esto es utilizar un esquema de orden por marcas temporales. Una marca temporal es un identificador unívoco creado por el sistema de gestión de la base de datos y que indica el tiempo de inicio relativo de una transacción. A toda transacción T sub I del sistema se le asocia una única marca temporal fijada y denotada por MT. Existen dos métodos simples para implementar este esquema. El primero de ellos es usar el valor del reloj del sistema como marca temporal y el segundo de ellos es usar un contador lógico que se incremente cada vez que se asigna una nueva marca temporal. Las marcas temporales de las transacciones determinan el orden de secuencia. Y para implementar este esquema se asocia a cada elemento de datos Q dos valores de marcas temporales. La primera, la marca temporal E, denota la mayor marca temporal de todas las transacciones que se ejecutan con éxito escribir Q, mientras que la otra, la marca temporal L, denota la mayor marca temporal de todas las transacciones que se ejecutan con éxito leer Q. Estas marcas temporales se actualizan cada vez que se ejecuta una operación leer o escribir. Protocolo de ordenación por marcas temporales. Este asegura que las operaciones leer y escribir conflictivas se ejecuten en el orden de las marcas temporales. Supóngase que la transacción TI ejecuta leer sobre Q. Si la marca temporal TI es menor a la marca temporal E sobre el elemento Q,
Entonces TI necesita leer un valor de Q que ya se ha sobrescrito. Por tanto, se rechaza la operación leer y TI retrocede. Si la marca temporal de TI es mayor o igual a la marca temporal E sobre Q, entonces se ejecuta la operación leer y la marca temporal L sobre Q se asigna al máximo de marca temporal L sobre Q y la marca temporal T. Supóngase que la transacción TI ejecuta escribir sobre Q. Si la marca temporal TI es menor a la marca temporal L sobre Q, entonces el valor de Q se produce. TI se necesita previamente y el sistema asume que dicho valor no se puede producir nunca. Por tanto, se rechaza la operación escribir y TI retrocede. Si la marca temporal de TI es menor a la marca temporal E sobre Q, entonces TI está intentando escribir un valor de Q obsoleto. Por tanto, se rechaza la operación escribir y TI retrocede. En otro caso, se ejecuta la operación escribir y la marca temporal TI se asigna a marca temporal E sobre Q. Las transacciones que se vieron retrocedidas por este esquema de control, se les asigna una nueva marca temporal y se inicia. Este protocolo puede extenderse para producir planificaciones recuperables de la siguiente forma. La recuperabilidad y la ausencia de cascadas se pueden asegurar realizando todas las escrituras juntas al final de la transacción. Las escrituras tienen que ser atómicas en el siguiente sentido. Mientras que las escrituras están en progreso, no se permite que ninguna transacción acceda a ninguno de los elementos de datos que se han escrito. La recuperabilidad y la ausencia de cascadas también se pueden garantizar utilizando una forma limitada de bloqueo, por medio de la cual las lecturas de los elementos no comprometidos se posponen hasta que la transacción haya actualizado el elemento comprometido. La recuperabilidad sola se puede asegurar realizando un seguimiento de las escrituras no comprometidas y solo permitiendo que una transacción TI se comprometa después de que se comprometa cualquier transacción que escribió un valor que leyó TI. Regla de escritura de Thomas. Este es una modificación del protocolo de ordenación por marcas temporales, el cual permite una mayor concurrencia potencial. En este se puede ignorar las operaciones escribir obsoletas bajo ciertas circunstancias. Las reglas del protocolo para las operaciones leer no sufren cambios. La modificación al protocolo de ordenación por marcas temporales denominada regla de escritura de Thomas es la siguiente. Supóngase que la transacción TI ejecuta escribir sobre Q. Si la marca temporal de TI es menor a la marca temporal L sobre Q, entonces el valor de Q se produce, TI se necesita previamente, y el sistema asume que dicho valor no se puede producir nunca. Por tanto, se rechaza la operación escribir y te retrocede. Si la marca temporal de TI es menor a la marca temporal E sobre Q, entonces TI está intentando escribir un valor de Q obsoleto, por tanto se puede ignorar dicha operación escribir. En otro caso, se ejecuta la operación escribir y la marca temporal de TI se asigna a la marca temporal E sobre Q. La regla de escritura de Thomas emplea la secuencialidad en cuanto a vistas, borrando las operaciones escribir obsoletas de las transacciones que las ejecutan. Esta modificación de la transacción hace posible generar planificaciones que no serían posibles con otros protocolos basados en validación. Un esquema de validación es un método de control de concurrencias adecuado en aquellos casos en los que la mayoría de las transacciones son de solo lectura, y por tanto la tasa de conflicto entre dichas transacciones es baja. Se asocia una única marca temporal fija a cada transacción del sistema. Se determina el orden de secuencialidad por medio de la marca temporal. Nunca se retrasa una transacción en dicho esquema. Debe pasar, sin embargo, una comprobación de validación para poder completarse. Si no pasa la comprobación de validación, retrocede a su estado inicial. Granularidad múltiple. Este permite al sistema definir múltiples niveles de granularidad. Esto se puede realizar permitiendo que los elementos de datos sean de varios tamaños y definiendo una jerarquía de granularidades de los datos, en la cual las granularidades pequeñas están anidadas en otras más grandes. Una jerarquía tal se puede representar gráficamente como un árbol. El árbol representa una base de datos, siendo el nodo raíz la base de datos completa. Después de este están los nodos zona. Cada zona tiene nodos de tipo archivo como hijos.
Y finalmente, cada archivo tiene nodos de tipo registro. Se puede bloquear individualmente cada nodo del árbol. Estos bloqueos pueden ser de los modos compartido y exclusivo. Cuando una transacción bloquea un nodo, tanto en modo compartido como exclusivo, también bloquea a todos los descendientes de este nodo con el mismo modo de bloqueo. Un modo más eficiente de saber si se puede bloquear un nodo raíz es introducir una nueva clase de modo de bloqueo, que se denomina bloqueo intencional. Los bloqueos intencionales se colocan en todos los ascendientes de un nodo antes de bloquearlo explícitamente. Así, no es necesario que una transacción busque en todo el árbol para determinar si se puede bloquear un nodo con éxito. Hay un modo intencional asociado al modo compartido y hay otro asociado al modo exclusivo. El siguiente protocolo de bloqueo de granularidad múltiple asegura la secuencialidad. Cada transacción TI puede bloquear un nodo Q usando las reglas siguientes. Primero, debe observar la función de compatibilidad de bloqueos. Debe bloquear la raíz del árbol en primer lugar y puede bloquearla en cualquier modo. Tercero, puede bloquear un nodo Q en modo compartido o intencional compartido solo si está bloqueando actualmente el padre de Q en modo intencional exclusivo o intencional compartido. Cuarto, puede bloquear un nodo Q en modo exclusivo, intencional exclusivo compartido o intencional exclusivo solo si está bloqueando actualmente al padre de Q en modo intencional exclusivo o intencional exclusivo compartido. Quinto, puede bloquear un nodo solo si no ha bloqueado previamente ningún nodo, es decir, TI es de dos fases. Puede bloquear un nodo Q solo si no ha bloqueado ninguno de los hijos de Q. Bueno, esto ha sido nuestra presentación, esperando que les guste. Muchas gracias por ver.